Hola Ingrid. ¿Qué onda? Nada. Tengo como un déjà vu que esto ya había pasado. Sí, yo también. Qué raro. Está bien, ¿no? Oye, gracias por venir a Scream. No, gracias. Me da por la mucho invitación. gusto que haya podido conseguir que estés en México en este momento. Está padrísimo. Te digo, desde que empecé a ver a quién iba a invitar, obviamente estabas desde el principio Gracias. y me encanta la idea que se acomode. Porque No, además gracias. tenemos años de no vernos en Sí, persona. Nos total. veíamos en Zooms, ¿te acuerdas? Sí. Porque además algo que ha pasado entre nosotros muy cagado es que siempre tenemos proyectos y por X y Z no jalan al... O sea... Sí. Sí, o sea, tenemos como que es ya mala suerte, hacer pues, está funcionar padre. uno. Ya ¿no? tenemos que hacer Sí. uno, ¿no? Sí, Deberíamos hacer uno así de este tamaño, ¿no? Estaría divertido porque va a durar un rato. exacto. Sí, ¿No? va, adelante. Oye, quería preguntarte cómo empezó el tema de la arquitectura contigo. ¿Desde chiquita te gustaba este rollo? ¿Te gustaba dibujar? ¿Te gustaban las casas? ¿O cómo, en qué momento dices, yo voy a ser arquitecto? Pues, bueno, para mí la arquitectura fue como súper cercana porque mi papá es arquitecto. Entonces yo crecí, o sea, en una casa con un arquitecto, una casa diseñada por mi papá. Ah, ok. Ajá, entonces eso era una casa muy diferente a una casa estándar. Ajá. Y un arquitecto de la UNAM, y muy de la escuela de la UNAM, como muy, muy de un muy buen oficio, y eso fue muy bonito. Y además yo iba mucho a la obra con él, iba mucho a la oficina, Ajá. y le ¿Era de pedía... todos los días? Sí, le pedía que me diera proyectos, y era como, dime, ¿Ah, sí? ¿qué voy a hacer hoy? Entonces iba a la oficina y en el respirador, obviamente. Ajá. Y entonces, pues haz esto. Y entonces yo me ponía a hacer el proyecto Ajá. y jugaba a eso, ¿no? Y Ajá. luego, bueno, y yendo a la obra y así. Entonces, bueno, eso fue como natural para mí. Y luego llegó un punto cuando ya tenía que tomar una decisión, donde pensaba, o sea, me gustaba mucho el diseño y la arquitectura. Entonces era como, me iré por diseño o arquitectura. Y lo que pensé es que la arquitectura me podía dar como el espacio para trabajar en diferentes escalas, porque eso era súper importante para mí. Ajá. O sea, como no solo el hacer arquitectura, Ajá. pero el poder diseñar todo. Porque un espacio o un objeto. Exacto. Entonces, eso fue como lo que era importante para mí. Entonces decidí por arquitectura. Entré a arquitectura y fue como, esto es. O sea, día uno fue... O sea, ¿eras buena en la escuela? Sí. Sí, Además, me imagino que eras bien matada, ¿eh? Tienes muy facha nerd. de matada. Soy muy nerd. O sea, me clavo mucho en... O sea, cuando algo me gusta, es como... O sea, me clavo. Ahí. Y o sea, y digamos que también fue que amé lo que... O sea, la escuela de arquitectura, entonces fue como, esto es lo mío. Además de que ya lo traía adentro. Y algo que fue también mucha influencia para mí fue... yo de chiquita estoy como muy cercana a una obra de Barragán, que es el Parque Los Bebederos, en Arboledas, en el norte. Y, sí, un clásico de Barragán, que todo el mundo quiere ir ahí. exacto, pero es como que no es tan conocido el proyecto, y además ahorita ya está muy mal, pero en los 80s, 90s estaba en mejor estado. Y entonces yo crecí en ese parque, aprendí a andar en bici en ese parque. Wow. Entonces tengo 1000 recuerdos de ese lugar y creo que fue para mí uno de los lugares o espacios que me dieron como más como este tema de Barragán, donde la arquitectura no es solo lo construido y lo encerrado en muros, sino que lo que se empieza a perder entre la naturaleza, y como un tema de materiales, texturas, y como muy lúdico, ¿no? Barragán ahí, eso es... Cada espacio y cada esquina está como... muy pensado. Ajá, claro. Exacto, pero son como y además juegos la luz, cómo se ve en una hora, un color, cómo va cambiando, es muy padre de Barragán. Exacto, todo eso. Exacto. Y un espacio público, que Barragán no tiene tanta obra pública, y ese sí es un espacio público. Entonces eso también creo que para mí fue muy importante. Y luego también algo muy importante fue que yo cuando era
chiquita en otra etapa, como a los 10, 11 años, me fui a vivir a una casa de Javier Senosiain. Ah, ¿en serio? Sí. También por ahí. En Satélite. Yo soy sateluca. Ajá. Y bueno, entonces Javier tiene sus casas allá en el norte de la ciudad. ¿Era amigo de tu papá? No era amigo de mi familia. No. Fue como muy, o sea, mi mamá vio la casa. Alguien le dijo a mi mamá, tienes que ver esta casa, está increíble. La vio. Fuimos, yo iba chiquitita y mi mamá nos vio tanto contentos brincando por la casa. Sí, un juguetote, ¿no? Exacto. Y dijo, tienen que vivir aquí. O sea, van a ser felices aquí. Entonces, eso para mí fue increíble porque vivía ahí como una década, yo creo. Y para mí fue muy importante porque fue... Para mí, Senosiain, lo que me parece maravilloso es que repiensa todo. Es como cualquier estándar de arquitectura en México o en el mundo, es como lo repiensa, es como qué quiero hacer y lo construye en su lenguaje y con las herramientas que tiene, ¿no? Con mano de obra maravillosa y todo es como... Él genera sus propios métodos constructivos que en otros países se haría de otra forma, por ejemplo, y aquí le da como este aspecto como artesanal maravilloso. Y bueno, entonces para mí fue muy importante como, o sea, él pensaba en una lámpara, o sea, y la lámpara la hacía él en concreto, en una forma orgánica, hecha a mano. La lámpara estaba integrada en el muro, ¿no? O por ejemplo, mi cama era redonda. ¿Ah, sí? Sí. Entonces era como, pues claro. Mi ventana era un cristal redondo que giras, ¿no? Y el tema de paisaje, ¿no? Estábamos sumergidos en un paisaje como continuo en medio de la ciudad. ¿Había mucho pasto? Sí. De hecho, le decían la casa de los Teletubbies. Es como una media cúpula que tiene... enterrada. Paisaje arriba, exacto. Y es una cúpula muy delgada de concreto. Entonces, también sus sistemas constructivos son súper interesantes. Entonces, bueno, Javier fue para mí como muchísima inspiración. De hecho, cuando yo pensaba en estudiar arquitectura o no, me acerqué a Javier, me invitó a su despacho, y platicamos un buen rato, me regaló un libro, o sea, Javier es maravilloso, sí. Y fue como, me ayudó mucho platicar con él y fue mucha inspiración. Formalmente, no quiere decir que eso para mí formalmente, o sea, o sea, digamos que nuestra arquitectura es diferente, pero o sea, para mí en mi formación, muchos temas de su pensamiento son muy importantes para mí, siguen siendo, de hecho. Está padrísimo, esa no me la sabía, ¿eh? Sí. Está padrísimo. Sí. Y entonces entras a la universidad, pero ya traes ahí inputs muy cabrones de tu papá y de Senosiain y todo eso. Exacto. Barragán, que era algo súper importante para mí. Sí, también. Que además de esos arquitectos, Barragán sigue siendo Barragán y será Barragán y es una maravilla. La gente viaja a México para ver a Barragán. Los japoneses, ¿no? Bien. Está increíble. Y de hecho, siempre ves a Barragán un poco en los edificios de todo el mundo. Claro. O sea, cómo quieren iluminar y cómo no sé qué, y esas alturas y todo. Sí. Pero, por ejemplo, Senosiain, todo el mundo quiere ir a su casa orgánica. ¿Sí? Sí. Y vas y es una locura. Sí. Porque dices, o sea, yo no sabía que existía hasta la primera vez que fui. Sí, que fue hace unos años. Okay. De hecho, Gaby hizo su cumpleaños ahí una vez, ¿te acuerdas? Sí. Sí, padrísimo, padrísimo. Bueno, y entonces, te vas a la universidad y luego dices que, o sea, tú tenías la idea de quiero seguir estudiando, quiero empezar a trabajar. ¿Trabajaste aquí con alguien? Sí, de hecho, trabajé para 2 oficinas mexicanas o sea, me fui a estudié en la Anáhuac. Cuando estaba, cuando entró de director Bernardo Gómez Pimienta, que también fue un momento muy interesante. Revolucionó la escuela, trajo cosas increíbles a la universidad y para mí fue muy influyente todo lo que hizo Bernardo. Y creo que ese buen momento que trajo Bernardo a mí me dio muchísimo. Trabajó muy buenos profesores, estaban Mauricio Rocha, estaba Pancho y Julio, estaban Miquel Adrià, Hashimoto, había muchos, estaba Alejandro Hernández, muy buenos
o sea, trajo un muy buen grupo de arquitectos que fueron como muy influyentes también para mí. Y bueno, yo trabajé para 2 despachos antes de acabar la carrera. El primer trabajo donde estuve fue con Michelle Rodkin. ¿Quién es Michelle Rodkin? Y de hecho fue porque yo no lo conocía y fue más bien que Bernardo me dijo, yo creo que te va a gustar trabajar con Michelle. Y yo así, ¿quién es Michelle? Porque en ese momento además no había tanto internet. No había redes sociales ni nada. Exacto, entonces era como mucho más de recomendaciones y entonces Bernardo fue como, ven a mi oficina. Entonces, y Bernardo agarró el teléfono y le habló a Michelle y le dijo, aquí hay una chava que estudia arquitectura, creo que van a funcionar muy bien, bla, bla, bla. Y arregló todo y me dijo, el lunes empiezas o algo así. Así, va. Entonces, o sea, sin ver a Michelle. O sea, antes de trabajar así. Exacto. Y yo la influencia del Arqui Sepúlveda. Y entonces fue muy chistoso. Pero bueno, entonces entré a trabajar con Michelle. Estuve nada más un verano ahí. Y después como ya colaboramos con otra temporada. Pero bueno, fue nada más como un yo lo que quería iba en 4º semestre. Entonces lo que yo quería era tener un primer acercamiento a la arquitectura y aprender no solo de la escuela, sino entender cómo se hace esto, ¿no? Sí. Y qué es esto. Que en la oficina es donde aprendes. Exacto. Verdad. Y lo que fue increíble estar con Michelle, aparte de conocer lo que es, o sea, lo admiro y lo quiero muchísimo, fue, o sea, como, por un lado es, o sea, un tipo que tiene una energía y una forma de manejarse que es maravillosa, ¿no? Y que fue como mucha influencia para mí. O sea, muy interesante conocerlo. Y empecé a conocer también mucha gente a través de él. A Héctor Raue y a Jaime Navarro, como a toda la banda. Y fue también, sí, como el ir conociendo a un gremio y a un grupo de arquitectura. Y empezar a tener charlas y empezar a tener como cosas que en la universidad quizá no tenía todavía, como otras formas de estímulos. Sí, fue muy interesante. Y bueno, y luego del siguiente estudio donde estuve fue con El Cielo, que son Armando Hashimoto y Suraya Segu, que estaban ahí en la Roma. Entonces, eso también fue muy padre. Fue una experiencia muy bonita. Ellos como su onda muy japonesa, china, que también venían de Colombia, de hacer su maestría, daban clases en la Náhuatl y en la Ibero, y fue muy padre trabajar con ellos, muy diferente, o una forma como muy metódica de trabajar y muy, no sé, sí, metódica y cuidadosa como de llevar el proyecto. Para mí fue como muy interesante también. De otra forma, ¿no? Sí, está padre. Y bueno, entonces ya, eso fue como lo que tuve paralelo a la uni, además de estudiar en la ITSAM de Madrid, que también fue maravilloso. Estuve en el taller de Juan Herreros, que en ese momento la arquitectura española... ¿Y eso era una maestría o era como Fue un Erasmus, como un intercambio. Y era un momento donde la arquitectura española era muy fuerte y estaban en un boom de construcción como en el 2006. Y bueno, el caso es que regreso a México, acabo la carrera y antes de que acabara y me titulara, me ofrecen irme a trabajar a Sana en Tokio, con Seijima Nishizawa. O sea, ¿te ofrecieron o buscaste? Porque pues de hecho es una historia, ¿no? De hecho muy, muy interesante porque tiene que ver también con Bernardo Gómez Pimienta, porque él era director de la universidad y me vio como en un corredor o en una clase o algo y me dice, oye, están entrevistando esta semana gente de Sana porque quieren invitar a alguien de México que se vaya a Tokio para trabajar allá, porque tienen un proyecto en México. Vete o sea, es en la oficina, tal, bla, bla, me dio los datos y digo, había mucha gente entrevistada, ¿no? Entonces, pero fue a través de Bernardo que me contó y entonces fui, pero al día siguiente. Entonces yo no tenía portafolio, tenía que leerme así como de volada. Me fui a la entrevista, a la oficina de Bernardo, ahí fue, porque Bernardo era arquitecto local del proyecto que Sana estaba haciendo en Guadalajara. Entonces, por eso Bernardo estaba ahí. Le deberías dar comisión, a ese güey. Como agente. Sí, ¿no?
Oye, y entonces, bueno, ¿te fuiste a Tokio? Entonces, bueno, acabé la escuela y me fui. Bueno, no, más bien fue la entrevista y a la semana o a los días me escribieron y me dijeron, vente a trabajar acá. Y fue como, ok, bye. Increíble. O sea, para mí Sana era una de las oficinas y prácticas de arquitectura más interesantes. Entonces era como, o sea, es lo mejor que me puede pasar ahorita. Es como, y además ya tenía en ese momento, o sea, para mí Japón en ese momento ya era una influencia o un lugar que me interesaba muchísimo. Claro. Entonces fue como, adelante. Ahí voy, sí. Entonces me fui y estuve ahí como año y medio y fue lo máximo. Fue la experiencia profesional más fuerte y más trascendental como en mi carrera. Lo sigue haciendo, o sea, sigo trabajando pensando en es que justamente es eso, ¿no? Sí. Los japoneses te enseñan una forma de pensar. Sí, sí. Y lo que es muy interesante es que mi socio Christoph, cuando lo conocí, me lo presentaron porque él había trabajado en Sana. Años antes, pero había trabajado ahí. Entonces, lo que fue muy interesante es que nos conocimos porque alguien dijo, ok, bueno, les va a interesar conocerse porque trabajaron para la misma oficina. Y nos conocimos y fue como con los dos traíamos esta escuela y esta... esa ideología. Esa ideología, exacto. Y bueno, entonces trabajé ahí y luego decidí seguir trabajando con otras oficinas. Es decir, yo ya sabía que quería abrir mi oficina, ¿no? Sí, lo tenía muy claro. Yo quería abrir mi oficina casi después de acabar la carrera, pero salió esta oportunidad de ir a Japón y me fui. Estando en Japón, dije, no, me tengo que esperar. O sea, todavía no. Dije, todavía no. O sea, hay mucho más que quiero aprender. Y hay mucho más que quiero ver y saber y conocer. Claro. Entonces me lo tomé con calma y me quise ir a trabajar con Herzog & de Meuron. Es decir, ya estando en Sana, dije, esto está increíble, pero no quiero seguir trabajando como una japonesa 5 años. Sí, también. O sea, sí. O sea, seguir aprendiendo. Exacto. Si yo pudiera, o sea, podría quedar ahí, me hubiera quedado ahí más tiempo. Es más como el tema de trabajar como un japonés, tú como un mexicano es muy complicado. Pero bueno, me fui apliqué para Herzog & de Meuron y me dieron un proyecto en Guadalajara otra vez. Es decir, mi primer proyecto fue con Sana en Guadalajara y mi segundo proyecto fue para Herzog & de Meuron en Guadalajara también. Ahora, el primero fue una torre de oficinas y ahora fue un museo, el Museo Barranca, en Guadalajara. Entonces, para mí Guadalajara siempre ha sido una ciudad muy importante y siempre he estado haciendo cosas en Guadalajara. Pero esos proyectos no se han construido, que esa es la otra parte que pasa con muchos proyectos. Por ser un proyecto que no existe. Los dos no se construyeron, pero bueno, esa es otra historia. Ese de Barranca, el de Herzog & de Meuron, era donde iban a ser un montón de arquitectos, ¿no? Era un proyecto de Vergara. Exacto. Bueno, fue el de Vergara, hace mucho tiempo. Pero bueno, fue donde iba a ser el Guggenheim. ¿Te acuerdas? Y luego después fue un proyecto que, decidieron no hacer el Guggenheim y hacer otro. Y contrataron a Herzog & Meuron. Estaba Patrick Charpenel, estaba ahí atrás del proyecto. Como coordinando y dirigiendo el proyecto. Y bueno, el proyecto no se hizo al final. Parece ser que algún día se va a hacer, ojalá que sí. Ojalá. Sí. Porque además están involucrados un montón de arquitectos picudos ahí. Sí. Saja y todos esos estaban, ¿no? Bueno, pero en ese no. Ese es independiente. Ese no era el JBC. Ese es el JBC. No, ese fue antes y también no se hizo. No, tampoco se hizo. Pero, güey, en Guadalajara desfilaban los mejores arquitectos del mundo. Sí. Pero bueno, esperemos que se haga ese proyecto algún día. Pues sí. Bueno, te fuiste a trabajar y te quedaste en Suiza un rato. Me quedé en Suiza y luego, me quedé en Suiza trabajando para este proyecto. Ahí es donde conozco a mi socio, ahora socio, Christoph Seller. Pero ya se habían conocido.
No, ahí nos conocimos. No nos conocimos en Japón. No, pero entonces los presentaron en Suiza. Así de, ustedes trabajaban en la misma compañía en Japón. Exacto. Entonces fue como, ok, y nos conocimos y hubo como un clic inmediato. Y desde ahí empezamos una relación que también se volvió una relación profesional muy rápido. Porque el proyecto de Guadalajara se detuvo y entonces yo me moví de proyecto al Tate Modern. Y el Tate Modern era un proyecto, la extensión del Tate Modern, la estaban haciendo en ese momento. Y Christoph era dirigía ese proyecto para Herzog y de Meuron. Era como su bebé. Está muy cabrón cuando agarras y dices, oye, ¿qué has hecho? No, pues esa torre del Tate. Sí, es un proyectote muy grande. Exacto. Y Christoph empezó ese proyecto desde el día cero. Entonces, Christoph fue quien hizo todos los modelos de estudio y luego se volvió director del proyecto. O sea, Christoph era el equipo del Tate cuando empezó y no había más, nada más era él. Entonces, él es como el chico Tate, el arquitecto Tate dentro de Herzog y de Meuron, ¿no? Wow. Entonces, es su bebé, digamos, ¿no? Y bueno, yo entré al proyecto cuando el Museo de Barrancas se pausó. Porque fue también muy padre, porque yo estaba trabajando ya en un museo y fue ahora a trabajar para el Tate. Y nos fuimos a Londres porque empezaba la construcción y se abrió una oficina de Herzog y de Meuron en Londres. Entonces yo estuve un tiempo en Suiza, en Basilea, y de ahí nos fuimos ya con Christoph a Londres. Y lo que estuvo muy padre es que Christoph y yo, dentro de la oficina del Tate, pudimos colaborar juntos por primera vez. O sea, empezamos, y además entendimos que los dos teníamos como una forma de pensar muy similar y unas búsquedas de diseño muy similares. Los dos tenemos como este background de Japón, que para nosotros es fundamental. Y a pesar de que somos muy diferentes culturalmente, o sea, tenemos una afinidad muy especial en lo que hacemos. Entonces fue como, wow, increíble. Y inauguramos el Tate, los oil tanks y la primera etapa del Tate, de la extensión del Tate Modern. Y ahí fue donde sentimos que ese era un buen momento para irnos y abrir nuestra oficina. Entonces fue un poco difícil porque fue como dejar una oficina increíble y los dos estábamos muy contentos. Pero a la vez, o sea, cuando tienes como un momento de ceremonia, como de cerrar algo, como que puede ser un buen momento de transición, fue para nosotros. Entonces, entonces ahí es donde empezamos ya a generar Celer y Molle. ¿Esa oficina dónde empezó? En Londres, es decir... En Londres. Empezamos en Londres, pero ya, o sea, cuando oficialmente fue en el 2013, en la Ciudad de México. Es decir, de Londres, del Tate Modern, tomamos la decisión, queremos hacer Celer y Molle, Berlín, México, pero queremos empezar en México. Y queríamos empezar en México porque, digo, los dos era como México o Berlín. Era como los dos. que los dos de una vez, sí. ¿Por qué no atascados? Sí. Siempre ha sido como que los dos tenemos interés en esos dos lugares y es como muy difícil decidir. Entonces decidimos México porque México nos ofrecía, digamos, México es mejor lugar. Es más friendly. Es el mejor lugar para como sin límites creativos. O sea, si quieres explorar tu creatividad y, por ejemplo, para nosotros empezar una oficina donde queríamos definir quién somos y qué hacemos, México es un paraíso, ¿no? O sea, comparación de Europa, donde nosotros veníamos ya o sea, sabemos lo que es hacer arquitectura en Europa ya, o sea, lo que es para el proyecto de Tate, o sea, si quieres un piso así, o sea, si tú quieres diseñar un piso así, tienes que, o sea, había un libro de este grueso de todas las especificaciones técnicas. Y yo trabajé en eso. Entonces yo sé lo que significa diseñar este piso en Londres al nivel del Tate Modern y sé lo que significa hacerlo aquí. Entonces... Aquí es órale, maestro, échele más. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, en Tate fue increíble en muchos sentidos, pero si tú lo que quieres es enfocarte en hacer arquitectura y en pensar
qué es lo que quiero hacer y por qué. Sí, no te vas a donde te limiten cómo hacer las cosas. Ajá, exacto. Entonces, creo que ya después en un proceso como más maduros ya es más fácil como seguir haciendo arquitectura en Europa cuando ya estamos como más, ya sabemos lo que somos y ya sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, ¿y cuál es el primer proyecto que les piden en México? Fue la Galería de Arena México para la familia Shida en Guadalajara. Otro proyecto en Guadalajara. Qué raro, ¿no? Porque era para que hubieran puesto la oficina en Guadalajara, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho Guadalajara y siempre he estado en mi historia y bueno, fue un proyecto muy divertido. Con la familia Ashida, bueno, trabajamos con Carlos Ashida y Jaime Ashida. Carlos ya murió desafortunadamente hace unos años, pero Jaime, quien dirigía la Galería Arena México, era con quien más trabajamos y seguimos siendo amigos cercanos. Amo a Jaime, lo adoramos. Seguimos haciendo proyectos con él. Siempre hemos seguido haciendo proyectos con él o de una u otra forma. Encontramos formas de colaborar y de seguir estando juntos. A pesar de que el proyecto no se realizó, porque tuvieron ahí como un tema de finanzas en el proyecto y la galería de hecho ya no existe. Pero bueno, pasa con muchos proyectos y no pasa nada. Pero ustedes en específico, yo creo que tengo muchos amigos arquitectos, pero el approach que tienen ustedes a los proyectos, si les gusta, van a ver cómo lo hacen, ¿sí me entiendes? O sea, nunca son de, no, es que aquí no voy a ganar toda la lana que tengo que ganar, aquí no voy a ganar el concurso, pero me gusta el proyecto y lo voy a hacer. Sí. Sí, y digo, y lo digo porque hemos empezado a tratar de hacer unos proyectos que por X no jalan, pero yo sé que, y eso está muy cagado, o sea, ustedes ya son nivel chingón, pero si yo levanto el teléfono y le hablo a cualquiera de ustedes dos, les digo, oye, tengo esto que les late, me dicen que sí antes de otra cosa, ¿sí me entiendes? Seguro, sí. Y además me gusta mucho cómo resuelven, cómo trabajan y esa visión de arquitectura y es muy padre, ¿no? Y he visto las cosas que hacen y he visto los proyectos que, o sea, los concursos que han entrado y sí está padre. Por ejemplo, de repente un día platicando con Christopher le decía, oye, no sé qué, ¿cuándo vienes a México? No, pues tengo que estar yendo a San Francisco. Y le decía, ¿a qué vas a San Francisco? Me dijo, pues estamos construyendo algo ahí dentro del campus de Apple. Y dije, güey, pero pues es que ahí no entra cualquier arquitecto, güey. O sea, ese proyecto, cuéntame, ¿cómo acaban ahí? Sí, bueno, ese proyecto fue, de hecho, un proyecto en el COVID. Entonces, donde, digamos que nos invita una amiga nuestra que se llama Katie Patterson, que es una artista escocesa con la cual colaboramos en el 2016 para hacer otro proyecto que se llama Hollow. ¿Es este de madera? Sí. Está bien padre. Gracias. Bueno, entonces es una amiga y colaboradora, nos habla y nos dice, oigan, hagamos este concurso juntos, no sé qué, y dijimos, órale. Además, con Katie habíamos hecho una colaboración muy buena, o sea, estábamos muy contentos con ese primer proyecto y además habíamos hecho muy buena amistad, fue como increíble. Vamos, adelante. Y además, un cliente como Apple, obviamente, o sea, como diseñador, es como, por supuesto, que me interesa, o sea, claro. O sea, en especial si entiendes como mucho de la filosofía que hay detrás de o sea, si no lo ves nada más como esta gran empresa capitalista que, ¿no? Como mucha gente o sea, si entiendes como todo lo que hay detrás desde la filosofía de diseño y desde el nivel, el impacto que ha tenido a nivel cultural y de diseño, es maravilloso. Pero bueno, el caso es que fue como adelante y entonces entramos al concurso en COVID. Y Katie estaba en Escocia y nosotros en Ciudad de México. Y entonces empezamos a colaborar en el proyecto. Y lo que es muy padre de estas colaboraciones con artistas que a veces nos echamos es que colaboramos con artistas no como el arquitecto que le hace la obra al artista, sino como una colaboración. Un equipo de uno a uno a un nivel intelectual.
Y entonces es muy padre porque desde el día cero es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser el proyecto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y o sea, es muy padre el desarrollo. Y bueno, el caso es que ganamos el concurso y ya. El año pasado lo inauguramos en julio. ¿De vidrio? Sí. O sea, digamos que está el campus de Apple en Cupertino, y el campus lo diseñó Norman Foster, y es inaccesible, o sea, es accesible solo para gente que trabaja en el campus. Entonces lo que quería Apple era tener un espacio público que fuera parte del campus, pero que visitantes pudieran entrar y tener como un acercamiento a Apple. Junto con el Visitor Center. El Visitor Center es un pequeño pabellón que hizo Foster, que tiene una tienda y un café, un edificio muy lindo. Y justo enfrente había un parque de olivos, y ahí era el concurso. Y nosotros decidimos hacer un pabellón, es decir, bueno, para empezar lo voy a poner así. Lo que decidimos hacer fue, por un lado, queríamos trabajar con cristal, con vidrio, pero llegamos a la conclusión de trabajar con vidrio fundido, es decir, no la forma tradicional del vidrio industrial. No lo quiso Foster. Exacto, que es maravilloso, pero digamos que esto era una oportunidad de experimentar con algo que es un material ancestral, o sea, que viene de Mesopotamia, o sea, y que, o sea, es una forma como de ir hacia atrás y ir a algo muy arcaico, muy en cuestión de materialidad. También Katie y nosotros tenemos una forma como muy simple de pensar, o sea, como muy minimalista de pensar un solo material, no hay más. O sea, no ves nada más, solo hay vidrio. Y luego la otra era, queríamos usar el parque, que nuestra intervención fuera mínima, y más bien usar el parque y hacer como una especie de reverencia al espacio natural. Entonces lo que hicimos fue generar columnas que son de 15 centímetros por 2 metros 20 de altura. Es decir, son también como un elemento arquitectónico muy arcaico y muy básico. Y con eso, ese es el único objeto de diseño. Y con eso, repetición, son alrededor de casi 400 piezas. Y con eso... Era como un Lego, pero así de columnitas pegadas. Como una cortina que no está cerrada, es decir, hay un espacio de 15 milímetros entre cada una, y eso lo hace permeable y abierto. Y hacen una forma, contienen un espacio que es semiabierto en medio de los árboles. Entonces, digamos que es como la escultura o la pieza, el edificio, como lo quieras ver, no funciona solo, sino que está trabajando con los árboles. Entonces, genera como un espacio semi-cerrado dentro del parque para que la gente pueda pasar. Es como un espacio de transición, casi como este tema del caminar como acción, de caminar y visitar. Por eso es muy japonés también, de alguna forma, ¿no? Sí. Los pasillos japoneses así que tienen... Exacto. Y por otro lado puede ser un espacio de encuentro. O sea, puedes irte a como un nicho entre las curvas, sentarte a hacer un picnic o encontrarte a alguien que va pasando. Y bueno, para hacer las columnas de vidrio usamos todos los desiertos del mundo, que encontramos 70 diferentes especies y que son las especies que al parecer existen. O sea, digo al parecer porque no hay una forma de saber cuántos desiertos hay en el mundo. Entonces tuvimos que hacer nuestra propia forma de catalogar desiertos. Y lo que pasa es que para fundir vidrio, generar vidrio necesitas arena de desiertos. Exacto. Entonces, por eso quisimos usar todas las arenas de los desiertos. Entonces es una acción como de traer al mundo, como del macrocosmos al microcosmos, y generar un espacio contenido que tiene la historia del mundo. Y de una forma que se vuelve invisible. O sea, no lo estás viendo tangiblemente porque el vidrio es transparente, pero está ahí, en una masa, ¿no? Entonces, y contenido. O sea, el vidrio fundido tiene algo muy bonito, que es, tú cuando lo ves de cerca,
puedes ver como las burbujas y mucho movimiento por dentro. Tiene como una cosa como del tiempo, como si hubiera un tiempo detenido. Muy bonita, que no lees en el vidrio industrial, que es perfecto y es transparente y no tiene movimiento, ¿no? Sí. Está increíble. Entonces, sí. Oye, pero también a ustedes les encanta experimentar con materiales y entonces seguramente conocen a un montón de desarrolladores de cosas nuevas, ¿no? Yo me acuerdo concretos y metales y cosas de estilo, ¿no? Sí, sí, desde que empezamos con la oficina, las líneas más importantes para nosotros es que cada vez que pensamos en un proyecto, pensamos en el material para ese proyecto. Es decir, no somos una oficina que piense, ok, yo voy a trabajar con madera y entonces traigo madera a todos mis proyectos porque ese me gusta a mí. La forma en la que lo vemos es como mucho más experimental, en el sentido de que llega el proyecto y es como, queremos entender el lugar, al cliente, las posibilidades del lugar, el contexto natural, todas las condiciones, para poder como proponer diferentes materiales y repensar esos materiales. O sea, a veces trabajamos con materiales industriales que existen, o a veces trabajamos con naturales, pero también nos gusta replantearnos lo que es un material, como en este caso, ¿no? Que fundimos nuestras propias columnas de vidrio que nadie... ¿En dónde las fundieron? En Oakland, en California. ¿Sí? Y lo que pues les quedó ahí bien cerca, enfrente. Sí, que era importante para nosotros también que fuera local la producción. Y por ejemplo, en este caso es cuando empezamos a diseñar esas piezas, nos decían que nadie había hecho esa... O sea, cuando nos acercamos a las primeras empresas de fundidoras de vidrio, nos decían, es que nadie ha trabajado esos tamaños. Y cuando nos llegaron las primeras propuestas de costos y tiempos, eran como, o sea, no. 2 millones de iPhones por esto. Entonces fue como, tuvimos que empezar a buscar como en todo el mundo quiénes eran las mejores empresas que podían hacer esto. Alemania, en Venecia, no sé, o sea, como... Y de repente encontramos a alguien en Oakland que John Lewis, que es una empresa que ha trabajado con Getty y con muchos arquitectos importantes, artistas también, que son muy más a la americana, como de vamos a intentarlo, vamos a ver cómo lo hacemos. No lo hemos hecho nunca, pero que eso me encanta. Inventaron el material. O sea, sí, fue como, ok, no lo hemos hecho, pero vamos a entrar a la aventura con ustedes y vamos a intentarlo. O sea, y Apple también le entró, o sea, como todo era un riesgo de... Es que justamente es ese tema. Tiene que haber esas dos partes. Sí, porque puede ser un genio y todo esto, pero si nadie te pela y te deja construir, pues no va a pasar nada. Sí. Y cuando te encuentras a alguien así, porque también Apple tiene como esa necesidad de probarse a sí mismo, esa idea, el diseño, aunque se hayan fusilado a Dieter Rams y lo que sea, siempre el diseño ha sido muy importante. O sea, de hecho, Jonathan Ive era jefe de jefes ahí siendo el diseñador. Sí. O sea, el diseño siempre ha jugado un papel importantísimo en esa compañía. Sí. Y por eso venden lo que venden, ¿no? Claro, claro. Sí. Está muy padre, o sea, tiene que haber el cómplice. Claro, para mí Steve Jobs es una de las como figuras más influyentes en los últimos años, o sea, que me he clavado más como en su historia y en su trabajo. O sea, más allá de sus productos. Antes eran más sus productos y ahora que he aprendido mucho más de él y de toda su filosofía, creo que comparto mucho de su interés como en toda la cultura zen, en el perfeccionismo, en el depurar, en el diseño, en la admiración por el diseño, pero a todos los niveles, de interesarte por música, por el diseño industrial, por el diseño de modas, cuando te interesas, o sea, cuando ves el diseño como algo holístico y cuando lo ves como no solo como tu trabajo, sino que lo ves como una ideología y una forma de vivir. Y digo, que los arquitectos somos muy así, pero eso lo comparto mucho y él lo llevó a un nivel maravilloso. Y haciendo unos equipos de trabajo, voy a tener al mejor diseñador en esto y al mejor ingeniero en esto, entonces haciendo unos equipos de trabajo. Exacto, y lo que fue maravilloso para nosotros fue, para mí, o sea, como en mi experiencia de trabajo fue como, o sea, como un
un momento maravilloso donde sentí que un cliente te daba como una plataforma enorme en el sentido de, ok, lo que estás haciendo es experimentar, no lo has hecho antes, no lo has probado, pero creo en tu idea y vamos para adelante. Y eso es, o sea, vale oro. Oye, ¿se sentaron con Tim Cook alguna vez o no? Sí, bueno, ¿Sí? Tim estuvo en la... Aquí el fan de Apple habla. Tim estuvo en la... No en todo momento, pero sí en donde estuvo más tiempo fue en la... Al final, no en la inauguración, pero en el proceso ya. Más bien en un momento como de presentarle el proyecto a él personalmente, digamos. Que fue justo después cuando sacó el video. Ajá, ¿te acuerdas? El que estuvo muy padre porque fue justo después de que terminamos el proyecto. Sacan los nuevos productos de Apple y grabaron una parte del video en este proyecto, Me acuerdo. en nuestro proyecto. Y Tim Cook cuando va caminando y presentando el iPhone tiene de background Mirage, que es el proyecto. Y eso fue muy divertido porque nadie nos avisó. Entonces, fue muy divertido porque de repente nada más nos llegaban mensajes así de, hey, ahí está Sí, pero Mirage. es que además esos son especialistas en eso. O sea, sus keynotes, sus presentaciones, o sea, son como, como tomar un curso de cómo se tiene que hacer. Sí. O sea, lo hacen perfecto todo. Sí. Qué padre. Sí, sí. Oye, ¿qué proyectos traen ahorita? Pues justo ahorita estamos, por ejemplo, en México para darle seguimiento a varios proyectos. Vamos a abrir pronto un hotel para Grupo Hábitat en Mérida. Ya me urge, ¿eh? Que ese está muy interesante porque tiene que ver, es la transformación de una casa histórica, como del siglo XVIII, pero tiene ahí partes como desde el siglo XVI. Y entonces tiene una historia muy compleja, muy interesante. Y es una casona de 2.000 metros cuadrados, 2 niveles, típica de patio central. La típica ahí. Pero lo que tiene bien padre ese proyecto es que ustedes hicieron todo, ¿no? Sí. El diseño interior es todo. Sí, exacto. O sea, cosa que Hábitat no hace normalmente. Tiene un arquitecto con un interiorista. Aquí ustedes todo. Exacto. Que eso, por un lado, fue así como, wow, o sea, es una chamba, es como este proyecto, ¿no? Está el arquitecto, el interiorista, Héctor, y de repente que ten las dos, es una chamba muy grande, pero está increíble porque puedes pensar como a todas escalas y es un sueño trabajar esas dos escalas en un proyecto. Y ha sido un proyecto súper complicado, o sea, complejo, digamos, porque es un monumento catalogado por Lina y entonces han sido muchos años en los que hemos estado como trabajando con el Lina paso a paso en ir como definiendo todo y o sea, todo este tema ya quedó y ahorita ya estamos muy avanzados en la obra. Vamos a visitar obra esta semana. Sí, pero también creo que el momento también está perfecto porque Mérida ahorita está en su top. Sí. Y está increíble porque la verdad hay muchas casas bonitas para quedarse, pero no hay un hotel high-end todavía. Exacto. Y además, Mérida es maravilloso y o sea, no solo por estas, como que es conocido por estas casonas y estos monumentos y obviamente están todos los, haciendas y por otro lado todos los pirámides y, o sea, toda esa región es increíble. Es una locura, la naturaleza ahí es una joya. La comida, la gente, todo. Pero algo que yo recomiendo muchísimo y que ahora por tener el proyecto ahí disfruté mucho cada vez que iba como a juntas y así, es como irte a perder en calles como muy sencillas de Mérida, como de casas muy sencillas de los 60, 70, 50, 60, 70. Hay una arquitectura modernista muy bonita. Y todas esas casas tienen una planta y todo esto. Hay cosas muy bonitas. Entonces fue muy bonito explorar Mérida, sí. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, estamos por empezar la obra de una casa en Oaxaca. Una casita para... ahora ya ves que están desarrollando al lado de Casa Wabi, varias casas por ahí. Increíble. Estamos haciendo una casita ahí. Ya está todo el proyecto listo, nada más es empezar la obra y ya venimos como a darle... ¿Es de Bosco esta casa?
Es de esta familia, sí, es de Sodi, sí, sí. Y entonces ha sido una colaboración muy bonita, un trabajo muy lindo porque nos han dado una tabula rasa para generar lo que quisiéramos y también como experimentar en cosas que tal vez no son tan típicas y como generar una experiencia un poco diferente de vivir cómo vives una casa, plantearte cómo vives una casa. Bueno, entonces está eso y luego también, bueno, eso como algunas cosas que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, estamos dando clases aquí. También venimos a dar un taller de arquitectura para la arquitectura. Hacer un podcast también. Sí. Y bueno, proyectos de vivienda, también estamos, o sea, en Berlín, por ejemplo, tenemos a varias escalas, oficinas, sí, muchas cosas. Bien ocupados. Sí. Me encanta. Está divertido, sí. Muy bien. Pues gracias por venirme a visitar, Ingrid. Te voy a regalar algo. Gracias. Nuestros amigos de Sonos te mandan Qué padre. Unos audífonos. Gracias. Gracias a Sonos. Gracias a Sonos. Ay, aparte estuche. Wow. Sí, que eso también está buenísimo, porque si viajas y todo eso, los quieres traer que no les pase nada. Esa es como una funda del estuche. Wow. Que también está padre, pero bueno, esa nunca la vas a usar. Está lindo. A negros, obviamente. Sí. Mira, sácalos. Sí, uno pues... Para los arquis. Ni modo de darte había blancos. Están padrísimos. Pero además están padres. Sí, mira, póntelos, están bien cómodos. Wow. Tienen como mucha ingeniería de cómo están diseñados y cómo los desarmas y todo esto. Bueno, está derecho. Sí. Ahorita no oyes nada. No. Pero, por ejemplo, de repente si le quieres cambiar estas, haz de cuenta, con el tiempo le quieres cambiar esto, ve, las quitas así, todo es con imán. Si abres aquí, fíjate, en esta cosita donde guardan los cables, creo que es de ese lado. Donde guardan los cables, esta onda también es con imán. Está buenísimo. Ya. Wow. Muchísimas gracias. ¿Sí? Yo siempre los guardo así, mejor. No, y el color le atinaste. ¿Quién sabe por qué? Sí, Christopher creo que le va a dar envidia. Totalmente. Ya luego que lo invitemos a él. Exacto. Bueno, pues gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estuvo buena la plática. Sí. Buenísima. Ya la semana que entra vamos a comer o algo. Va, seguro. ¿Va?